Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo instalar y configurar correctamente Arch Linux para gaming, ya que actualmente es mucho mejor que Windows en cuanto a gaming. Claro, esto en opinión personal, pero me gustaría que te dieras la oportunidad y lo probaras. Te voy a enseñar cómo instalarlo desde cero y configurarlo para que esté listo para jugar en cualquier momento. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo el canal. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción me apoya muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, continuemos con el video. Ok, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Google. En Google vamos a buscar lo siguiente. Vamos a descargar el ISO de Arch Linux. O vamos a buscar Arch Linux. Nos metemos a su página oficial, que es archlinux.org. Arriba a la derecha nos vamos a donde dice descargas. Vamos a bajar y vamos a buscar el host dependiendo de nuestra ubicación geográfica, o sea del país donde vives. En este caso yo voy a buscar el de México. Le damos un clic a cualquiera de los servidores. Si es que estás en otro país, nada más le das clic al servidor que esté ahí listado. Esto lo tienes que hacer porque la velocidad de descarga depende mucho. Si está muy lejos el servidor que elijas, pues va a tardar mucho más. En este caso lo voy a descargar. De aquí solamente vamos a seleccionar el que dice Arch Linux, la fecha por 8664.ISO. Regularmente es el primero. Le damos clic y esperamos a que se descargue. Ok, ya descargado, lo siguiente que vas a hacer es irte a Google y vas a buscar lo siguiente, Rufus, que es la herramienta que nos va a permitir crear el USB booteable con Arch Linux. Le damos clic a la primera página, que es rufus.ie, bajamos y descargamos la versión que dice Rufus-4.6p, que es la versión portable para Windows. Si es que estás en otro sistema, te recomiendo utilizar Balena Etcher. La página oficial es balena.io. Para descargarlo, bajas, buscas la versión de tu sistema y lo descargas. En caso que estés en otro Linux, te recomiendo utilizar la versión zip. Es más fácil, nada más lo descomprimes y abres el ejecutable. De igual manera está para Windows, pero si estás en Windows es mucho más fácil utilizar Rufus. Ya con esto descargado, nos vamos a nuestra carpeta de descargas. Y en nuestra carpeta de descargas tendremos que tener esos dos archivos, Rufus y Arch Linux. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar un USB, lo conectamos a nuestra computadora y después de eso abrimos Rufus. En esta ventana le damos a que no y en esta ventanita lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la primera opción tienes que seleccionar el USB que conectaste. Regularmente te va a salir con la letra que esté asignado, así que asegúrate de checar cuál es. Abajo donde dice Boot Selección vas a tener que darle en Select y vas a buscar el ISO del sistema que estamos booteando, en este caso Arch Linux. Le das doble clic o le das un clic y abrir, y ahora esto depende de tu tarjeta madre. Si es que tienes una tarjeta madre moderna, pon la opción que se llama GPT. Si es que tienes una tarjeta madre vieja o estás en una laptop o de plano no sabes qué clase de tarjeta madre tienes, selecciona MBR. Es lo mismo, pero utilizan diferentes tablas de particiones. Por explicarlo de alguna manera, lo ideal sería que selecciones el tipo de tu tarjeta madre, pero si no sabes tampoco va a haber gran diferencia, solamente son cosas un poquito más técnicas. En este caso lo voy a dejar en GPT, en donde dice el nombre de volumen, así lo vas a dejar como está por defecto, y ahora simplemente le vas a dar en iniciar. Recuerda que lo que está en la USB se va a borrar todo, ok, solo te lo digo porque eso va a pasar, se va a borrar todo lo USB. Si tienes algo importante, cópialo en tu escritorio. Aquí lo dejas en donde dice recomendado, le das ok y empezará a trabajar. Si es que quieres ver qué tanto le falta, cuánto lleva, qué está haciendo, dale en este cuadrito azul. Si es que te pide estos permisos, bueno, te lo va a pedir porque te está avisando que se va a borrar todo, pues le das ok. Y ahora sí podemos esperar a que se haga. Esto regularmente se hace muy rápido por el hecho de que Arch Linux no pesa nada como sistema. Como viste, pesa 1.6 GB el ISO y la verdad, como te decía, Arch Linux actualmente funciona perfecto para gaming. Ahorita en pantalla te estaré dejando dos gameplays. El izquierdo es el de Arch Linux corriendo Nier Automata y en la derecha está Windows corriendo también Nier Automata. Pero quiero que te fijes en los porcentajes de procesador,
cuánta memoria VRAM está usando, cuánta RAM y cuánta gráfica está usando en cada uno. Si te fijas bien, podrás ver que Arch Linux utiliza menos y nos da un mejor resultado. También visualmente no sé a qué se deba, pero el juego se ve mejor. Ahora sí, solo esperamos a que se haga esto y vamos a continuar. Otra cosa que necesitas aprender es con cuál botón en tu teclado al momento de prender tu computadora seleccionas el dispositivo con el que vas a bootear. Regularmente es con F12 o con F2 entras a la BIOS para cambiarlo. Eso no te lo puedo decir yo porque todas las computadoras son diferentes, todos tenemos tarjetas madre diferentes, así que eso te tocará averiguarlo por ti mismo. Ahora sí, cuando ya diga ready, nada más le damos a close, va a cerrarse el programa y dejamos el USB conectado. Ahora solo vamos a necesitar reiniciar nuestra computadora. Ok, para iniciar la instalación es muy sencillo, nada más tenemos que escribir arch install con doble L. Y pues este es el instalador, es muy sencillo. En la primera opción nos va a dejar seleccionar el idioma que vamos a querer el sistema. Le damos un enter para checar qué idiomas hay. Y como podrás ver, aquí salen todos los lenguajes en los que está disponible el sistema. Mientras más alto sea el porcentaje, más completo va a estar el idioma. Sin embargo, pues muy comúnmente se utiliza en inglés y en español, así que si seleccionas cualquiera de esos dos idiomas va a estar perfecto, aunque el español está al 99%, así que habrá una que otra cosita que esté en inglés. En este caso yo te recomiendo instalarlo en inglés porque si es que buscas alguna guía, algún tutorial o algo, te va a salir muchas más veces contenido en inglés y la verdad son más útiles esos tutoriales porque están avanzados un poquito más en ese tema. En esta opción podemos seleccionar el idioma del teclado, como podrás ver aquí sale US que es para en inglés y también ES que es para español. En este caso selecciono US porque mi teclado está en inglés y le damos para atrás. Abajo donde dice Mirrors, aquí podemos seleccionar el espejo o la ubicación del servidor como le quieras decir tú, donde vamos a descargar nuestros repositorios. En este caso, como yo soy de México, voy a seleccionar México. Ya dependiendo de dónde seas, pues lo seleccionas. Para seleccionarlo es con el Tab y cuando ya salga la X en el cuadrito, pues ya le das a Enter. Entramos a configuración de disco, te recomiendo que selecciones la primera opción y también te recomiendo que siempre utilices una unidad entera, o sea, todo un disco para que disfrutes la experiencia en su totalidad. Aquí vamos a seleccionar el disco, en este caso yo voy a utilizar un disco SATA. Para seleccionarlo nada más le damos Tab. En este caso, como podrás ver, me equivoqué de disco. Yo quería instalarlo en el disco SATA, pero pues ya le di, así que nada más voy a continuar con la instalación, pero ahorita te enseño cómo cancelar la instalación y cómo volver a entrar a donde mismo, así que no te preocupes. En caso que lo hayas arruinado como yo lo hice, vas a tener que volver a repetir los pasos anteriores, pero pues ahorita vas a ver cómo se rehace. Para encriptar el disco, nada más seleccionamos la primera opción y enseguida en la segunda opción tenemos que poner la contraseña. Obviamente yo puse cualquier contraseña ahorita porque no voy a utilizar la encriptación, pero pues te recomiendo poner una contraseña más larga y más segura. Claro, cabe decir que la encriptación del disco consume un 30 a 40% de la velocidad del disco. O sea, si es un HDD, imagínate lo lento que se va a poner. Y pues si es un M.2, que yo lo he experimentado con mi M.2, realmente baja la velocidad, entonces imagínate qué pasa con un disco SATA o un disco normal. Entonces te recomiendo que no lo utilices a menos que vayas a guardar cosas de tu trabajo, cosas muy importantes. En este caso, para cancelar eso, porque no lo voy a aplicar, pues nada más le doy en abortar. Como podrás ver abajo, nada más escribo otra vez arch install hasta que abra el instalador. Algunas veces tarda, algunas veces da un pequeño error porque estás cancelando, pero debería funcionar correctamente. Rápidamente voy a volver a aplicar los ajustes que ya había aplicado, que es seleccionar el mirror y también aplicar pues el disco que voy a utilizar, esta vez de manera correcta. Por ejemplo, el disco que voy a utilizar le doy a Tab, se marca con una X y le doy a Enter. Yo te recomiendo utilizar la partición que se llama BTRFS porque es mucho más útil en cuanto a SSDs. Si tienes un SSD, utiliza eso. De igual manera, te recomiendo si es que tienes un disco HDD, o sea, una unidad lenta, no utilices el swap. Para desmarcarlo simplemente dale a Enter y ponle que no, y para marcarlo es lo mismo, Enter y ponle que sí. En donde dice bootloader te recomiendo que selecciones el que se llama GRUB, no sé cómo se pronuncia,
El GRUB es un poco más editable y conviene un poquito más, en mi experiencia arranca un poquito más rápido, así que te recomiendo dejar ese, o si no, simplemente deja el predeterminado, el que dice default, que es el que utiliza el sistema, o sea, tu tarjeta madre cuando arranca. Donde se llama hostname es el nombre de la computadora, en este caso yo le voy a poner el nombre del canal. Le doy a enter y abajo es la contraseña de la computadora como tal. Se podría decir que es como una llave maestra o una contraseña para el root que te encargas de modificar todo con eso. En este caso voy a poner una contraseña. Como te digo, puedes poner una contraseña buena, una contraseña cualquiera, pero pues te recomiendo que utilices una contraseña bien hecha, bien estructurada, así que piénsatela tantito. Abajo donde dice agregar un usuario, bueno, una cuenta de usuario, vamos a darle en agregar en la primera opción y después vamos a poner el nombre del usuario, en este caso Pingu, el nombre del canal. Voy a poner una contraseña cualquiera ya que no voy a dejar este sistema ahorita. Tenemos que repetir la contraseña 2 veces, asegúrate de ponerla bien y en esa opción le damos a que sí, para que ese usuario tenga poderes de administrador. Le damos en confirmar y salir. Y abajo donde dice perfil le vamos a dar un enter. Esta opción sirve para ver qué clase de computadora vamos a armar. En este caso, como es para gaming, lo vamos a poner en desktop. Pero si es que quieres algo como servidor o minimal, pues ahí lo vas seleccionando. Como podrás ver, aquí tenemos un montón de entornos, un montón de administradores de ventanas. Si es que lo quieres llamar de esa manera, yo te recomiendo que utilices KDE Plasma. KDE Plasma es el mejorcito en cuanto a rendimiento para gaming, pero también está Hyprland, que está dando mucho que hablar últimamente, pero te recomiendo utilizar KDE Plasma para gaming porque ese sí le va a sacar todos los FPS a tu computadora. Abajo donde dice drivers de video o drivers de gráfica, por decirlo así, le damos enter y vamos a seleccionar los drivers para nuestra gráfica. Si es que quieres, puedes seleccionar todos los drivers open source. Te puedo llegar a recomendar eso si no sabes qué tarjeta gráfica tienes. Pero si es que tienes una tarjeta gráfica y sabes cuál es, te recomiendo instalarlos seleccionándolos. Como podrás ver, el que dice driver Nvidia propietarios son directamente los que saca la compañía de Nvidia cada cierto tiempo para corregir errores. Sin embargo, como es Linux y no le prestan tanto atención todavía al sistema, llegan a sacar unos cuantos errores que te podrían dar alguna batalla y que tengas que estar checando cosas. Así que te recomendaría utilizar el que se llama Open Source, porque ese está corregido por la comunidad. Arriba, los que se llaman Open Kernel están actualizados para las últimas tarjetas gráficas. Si es que quieres utilizar esos y si es que tienes una tarjeta gráfica pues de la última generación, pues utilízalos. Abajo el último driver es que por si estás utilizando una máquina virtual, pero no te lo recomiendo. Y el de mero arriba es para una tarjeta AMD, que es mi caso. Abajo donde dice audio te recomiendo seleccionar Pipewire porque es el mejor para gaming. En kernel se recomienda seleccionar siempre el de Linux porque es el que no viene modificado y viene con las últimas actualizaciones. Sin embargo, también existe Linux Zen que viene un poquito modificado por la comunidad y por algunas empresas para sacar el mejor rendimiento. Claro, yo mi mejor experiencia la he tenido con el kernel vanilla, que es el que dice Linux. Lo seleccionamos con Tab, le damos Enter y pasamos a la siguiente configuración. En esta opción de Network tenemos que seleccionar la última opción para que funcione adecuadamente. Y en esta ventana donde se llama paquetes adicionales vas a escribir lo siguiente que estará en pantalla. Sé que es bastante texto, pero trata de no confundirte, trata de escribirlo bien y más que nada trata de no equivocarte porque esta ventana se buguea. Si ya llevas varias cosas escritas vas a tener que borrar todo y volverlo a escribir porque si no se buguea la ventana y nada más vas a perder tiempo porque tarda en verificar los paquetes. Entonces escríbelo adecuadamente, no te equivoques en ninguna palabra y si te equivocas, como te repito, elimina todo hasta que no haya nada en esa ventanita y vuelve a escribirlo por completo sin equivocarte. Todas las cosas que te puse son las cosas que se llegan a utilizar más, como podrás ver está Firefox, Steam, Discord, Game Mode. El que sigue, el que se llama Game Scope, sirve más que nada para la gente que quiere utilizar reescalado de la inteligencia artificial porque no tiene una buena gráfica, así que si tienes una buena gráfica no lo instales o instálalo, da igual, pero pues no es totalmente necesario. Lutri se ocupa para ejecutar algunas cosas que son directamente Windows y no tienen compatibilidad con Linux. Wine se necesita para ejecutar algunos juegos, sin embargo ya viene incluido con Steam, así que nada más lo instalamos por si ocupas un juego externo como para formatear discos. UFW es para un firewall para proteger la computadora y Power Profiles da
Daemon es para agregar perfiles de performance en cuanto a energía en la computadora. Ya en algunas ocasiones se ocupa para las tarjetas gráficas, así que te recomiendo instalar todo esto que te estoy poniendo. Le vamos a dar a Enter y esta pantalla suele tardar bastante, no sé si sea por mi internet, no sé si sea la computadora o el USB, pero tarda bastantito, entonces te recomiendo que te esperes. A mí en este caso me tardó alrededor de 10 minutos, así que te podrás dar una idea. Bueno, ya se haya instalado, te va a salir hacia la derecha todos los paquetes que vas a instalar. Y pues bueno, vamos a bajar a la siguiente opción y donde dice repositorios opcionales vamos a darle Enter. Y con el tab vamos a marcar el que se llama Multilib porque este se ocupa para Steam. Le damos a Enter y ya lo tendremos seleccionado. En TimeZone puedes seleccionar la zona donde tú vivas y pues ya podremos guardar la configuración. Le damos Enter, guardamos todo, le damos Enter otra vez, volvemos a darle en sí y ahora sí podemos instalarlo. Nos va a preguntar que si queremos hacer esto, le damos a que sí y esperaremos a que se complete la instalación. Lo voy a poner en cámara rápida, pero a ti tal vez te lleve un poquito más de tiempo, depende de tu unidad de almacenamiento, así que tú tranquilo, vete a tomar una coquita, vete a tomar algo y después vuelve. Cuando ya se haya instalado te va a salir esta pregunta, simplemente dale a que no porque no vamos a modificar nada más y después abajo a la izquierda vamos a escribir Reboot y le damos a Enter. La computadora se va a reiniciar, desconecta el USB cuando se apague la pantalla y esperaremos a que arranque el sistema. Y pues nada, hasta aquí voy a estar dejando el tutorial, más que nada porque se va a alargar mucho el tema porque quiero que lo configuremos bien. Así que bueno, si es que te gustó el video, por favor recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte y recuerda comentar. Si es que tienes alguna sugerencia, por favor coméntala y la tendremos en cuenta para la siguiente parte. Sin nada más que decir, te veo hasta el siguiente video.